Bueno, y continuamos con las reacciones ante el anuncio de renuncia de Silvio Berlusconi como primer ministro italiano. Y para conocer más detalles, a esta hora tomamos contacto con nuestra corresponsal en Italia, Elena Lorente. Elena, buenas tardes, buenas noches quizás ya para ti. Cuéntanos acerca del ambiente que hay en este momento en Italia frente a esta noticia, importantísima noticia también para los mercados internacionales. Sí, buenas tardes, Mirna. En efecto, esta ha sido una noticia bomba, aunque bien, debo decir, se esperaba de alguna manera, porque en realidad todos estos días han sido como una agonía, en el sentido de que en los ambientes políticos se discutía y se pedía y se insistía para que el presidente del Consejo de Ministros, Silvio Berlusconi, renunciara. Pero el presidente siempre decía que no, que tenía los números, es decir, aquí se dice tener los números, quería decir tenía los parlamentarios suficientes para tener la mayoría en la Cámara de Diputados principalmente, y en consecuencia podía seguir gobernando. Bueno, hoy se demostró que no era así. Debo decir que la agonía también estaba marcada en estos días precedentes por el hecho de que varios diputados de su partido, del Pueblo de la Libertad, se apartaron de la dirección del partido, indicando, y digamos que se colocaron del lado de lo que aquí se llaman los duros, es decir, los difíciles, indicándole al presidente del Consejo de Ministros, al primer ministro Berlusconi, el nuevo camino, que tenía que renunciar porque la situación no daba para más. Y le pedían que él diera un paso al costado y que en todo caso eligiera él mismo una persona para ocupar este rol. Pero él siempre dijo que no, que tenía las cosas en orden y que todo iba a poder seguir adelante. Hoy se demostró que no. En realidad, la votación fue bastante poco clara, por decirlo así, porque en realidad el juego fue el siguiente. Se debía votar hoy el balance del Estado 2010, aprobar, en definitiva. Este balance fue, en realidad, debía ser sometido a la aprobación de la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados estaban tanto los representantes de la alianza de gobierno de Berlusconi como la oposición. La oposición se había puesto de acuerdo, todos los partidos de la oposición se habían puesto de acuerdo para estar presentes en la sala, pero no emitir voto. Es decir, esto significaba lo siguiente: el balance debía ser aprobado, por lo cual, si ellos emitían un voto contrario, obviamente ese balance no iba a ser aprobado. En consecuencia, como debía ser aprobado, se limitaron a no emitir el voto, por lo cual el balance fue aprobado por 308 votos. Pero en realidad, en la Cámara había otras 320 personas, 320 parlamentarios que no votaron. Eso significa que Berlusconi, y este fue el mensaje de la oposición, Berlusconi no tenía más la mayoría parlamentaria como para seguir gobernando. En Italia, y esto vale la pena subrayarlo, en Italia la ley establece que quien no tiene la mayoría en el Parlamento tiene que presentar su renuncia al jefe, al presidente de la República, en este caso Giorgio Napolitano. Bueno, finalmente Berlusconi fue y presentó, no la renuncia propiamente dicha, pero sí prometió que renunciará cuando sean aprobadas las nuevas medidas económicas para combatir la crisis que le ha pedido la Unión Europea. Mirna. Sí, Elena, te saluda Fernando Severino desde Santiago. Quizás es bueno, con la oportunidad que tenemos de conversar contigo estando ya en Italia, saber quizás cuál es la sensación que tú recoges del italiano en la calle, es decir, cuál crees tú que va a ser o eran en los días previos las sensaciones respecto a este tema. ¿Es una preocupación que está dentro de las prioridades, me imagino, de los italianos, o estamos hablando de otras materias que están preocupando actualmente a Italia? ¿Cuál es la percepción entonces que hay de la calle respecto a esto que ocurre en Italia hoy? Bueno, yo creo que la gente común estaba bastante cansada de todas las polémicas políticas que existen dentro del Parlamento y fuera del Parlamento, pero que no llevaban a ninguna conclusión. Lo cierto es que este país tiene que tomar una serie de medidas económicas que han sido sugeridas por la Unión Europea, pero además porque la situación, la crisis económica es profunda y cada vez se profundiza más. En consecuencia, estas medidas económicas
si no se ponen de acuerdo entre los políticos, no se pueden tomar, porque en el Parlamento se empantana todo. En consecuencia, yo creo que la gente está bastante cansada de estas polémicas sin sentido y sin llegar a ninguna conclusión. Por lo cual, esto puede significar digamos así, un respiro, digamos, un respiro puede significar. Yo creo que están esperando las nuevas medidas económicas porque hay muchísima desocupación, la crisis económica es muy pronunciada y puede llegar a pronunciarse más si no se resuelven algunos problemas. Tal vez esto permite que algunas cosas se empiecen a resolver. Elena Llorente, muchas gracias por este contacto desde Italia para seguir clarificando y contextualizando la eventual renuncia de Silvio Berlusconi. Muchas gracias.